Mariana nunca le gustó levantar la voz. Incluso de niña, prefería quedarse en silencio observando a los demás. En el colegio, era esa alumna que hacía todo correctamente. Entregaba los trabajos antes de la fecha, pero a la que nunca llamaban para liderar ningún grupo. Decían que era demasiado buena, demasiado tranquila, sin perfil para mandar en nada. Eso lo escuchó de la coordinadora en el último año de secundaria, cuando intentó postularse para ser delegada de la clase. Se rieron. A los 33 años, con una hija pequeña en brazos, esas palabras todavía resonaban. Vivía en un pueblito del interior, de esos en los que todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, y todo el mundo creía saber ya la vida de Mariana. Se casó demasiado joven, vive para su hija. Es muy buena, pero no tiene carácter. No debería buscarse un empleo con contrato fijo. El tipo de comentario que parece un consejo, pero es un juicio disfrazado. Su exmarido fue uno de esos que siempre hablaba con la condescendencia de quien cree que tiene la razón todo el tiempo. No sirves para eso, Mari. Lo tuyo es el hogar. Eso de los negocios no es para ti. Es demasiada presión. Ella tragaba saliva. Intentó creer que era verdad. Por un tiempo, de verdad lo creyó. Pero cuando él se fue de casa y nunca más volvió, ni para pagar la pensión, Mariana tuvo que reaprender lo que era la supervivencia. Su hija, Sofía, tenía 5 años. Usaba una mochilita morada que arrastraba por el suelo y todos los días antes de la escuela preguntaba si podían comprar un dulce en el camino. Mariana siempre respondía con la misma sonrisa triste. Hoy no, hija. Mañana. Solo que el mañana nunca llegaba. Las cuentas comenzaron a apilarse en el mostrador de la cocina. Agua, luz, alquiler atrasado, la nevera vacía. Ella comenzó a saltarse su propio almuerzo para que su hija no se diera cuenta de que la comida se estaba acabando. Lavaba la misma ropa con jabón en barra y la secaba con el ventilador encendido. Una vida de improvisación, una vida sin salida aparente. Fue una madrugada, sentada al borde de la cama, que tomó la decisión. No fue un grito de rebeldía, ni una epifanía. Fue solo cansancio. Cansancio de esperar ayuda. Cansancio de escuchar que no era capaz. Cansancio de fingir que todo estaba bien. Miró un cuaderno viejo que usaba como diario. Hojeó unas páginas donde había anotado ideas de recetas, pasteles, tartas, brigadeiros diferentes. Eran cosas que inventaba para distraer la mente, pero que nunca le había mostrado a nadie. Creía que a nadie le interesaría. Tomó un bolígrafo y escribió en la última hoja: 5 colores, pastel en frasco casero, sabores, chocolate, coco con chocolate, maracuyá, entrego a domicilio. Le tomó una foto a la hoja con su celular antiguo y la publicó en el grupo de WhatsApp de las mamás de la escuela de su hija. Corazón acelerado, manos sudando. Casi borra el mensaje después de enviarlo, pero no lo borró. Ese día, vendió 2 pasteles, uno a una mamá que sintió lástima. El otro, creía ella, fue solo por curiosidad. Al segundo día, no vendió ninguno. Al tercero, una mujer respondió solo con: ¿tienes registro fiscal? Mariana leyó ese mensaje y casi estrella el celular contra la pared. Fue al fregadero, llenó la pila con los platos de la producción fallida del día y comenzó a lavar, en silencio. Solo que esta vez, llorando, un llanto silencioso, de ese que escurre sin hacer ruido, pero que quema por dentro. Pero en medio del caos, de los platos, de las deudas y de la humillación, una chispa se encendió, pequeñita, pero viva. Sabía hacer buenos pasteles, sabía que podía mejorar. Solo necesitaba que más gente la viera. Así que tomó el celular de nuevo, limpió la cámara, grabó un video sencillo. Ella, poniendo el pastel de chocolate en el frasquito, explicando con calma lo que llevaba adentro, con voz firme. Hola, mi nombre es Mariana. Estoy empezando a vender pastel en frasco aquí en el barrio para mantener a mi hija. Es todo casero y con cariño. Si quieres probar, escríbeme. Lo publicó en su Instagram personal. Una sola story. Se durmió pensando que nadie lo vería, pero alguien lo vio, y su historia apenas comenzaba. Cuando se despertó al día siguiente, a Mariana le extrañó el número de notificaciones en el celular: 7 mensajes en WhatsApp, 4 mensajes directos en Instagram, 2 llamadas perdidas de números desconocidos, un comentario de una amiga de la infancia. «Qué orgullo, Mari, quiero 3». Se quedó mirando el celular por unos segundos, tratando de entender. Hizo clic en los mensajes directos. «¿Entregas en el barrio de al lado? Vi tu video. ¿Haces de niño con fresa? ¿Cuál es el precio por media docena?
Su corazón latió diferente. Respondió a cada uno, con calma, tecleando despacio para no parecer desesperada, aunque por dentro era un manojo de nervios. Abrió el armario de la cocina. Harina, todavía quedaba un poco. Azúcar, solo para un día más. Mantequilla, casi al final. Y el chocolate era el último paquete. Tomó 20 reales que estaban escondidos en un frasquito detrás del estante y fue a la tiendita de la esquina. Compró lo que pudo. A la vuelta, abrazó la bolsa como si fuera oro. Y lo era, para ella. Esa tarde, preparó 8 pasteles en frasco. 6 eran encargos. 2 eran para promoción, como ella decía. Uno fue para la chica de la farmacia, que siempre la trataba bien. El otro se lo dejó al portero del edificio de al lado, que siempre decía que le encantaban los dulces, pero no tenía tiempo de comprar nada. Al final del día, ya tenía 3 pedidos más para el día siguiente. Por primera vez en meses, Mariana sintió que tal vez, había una salida. Comenzó a grabar videos todos los días, cortos, sencillos, a veces solo mostrando los ingredientes, otras, ella arreglando los frascos. De fondo, su hija aparecía de vez en cuando, riendo, haciendo desorden, dándole un toque de verdad a las publicaciones. No era nada producido, pero era real, y eso comenzó a llamar la atención. 2 semanas después, una amiga compartió uno de los videos en Facebook. La publicación tuvo 89 me gusta, 30 comentarios. Lo conozco, es una delicia, es una guerrera. Compré y lo recomiendo. Mariana miraba aquello con una mezcla de gratitud e incredulidad. Era solo un pastel. Pero también no era solo eso. Estaba comenzando a recuperar algo que creía haber perdido. El respeto. Primero, el propio. Después, el de los demás. Fue entonces cuando llegó el primer comentario amargo. Uno de esos que aparecen solo para molestar. Otra más que quiere ser influencer. ¿Vas a vender dulces o a hacer videos, chica? Leyó aquello 3 veces. Apretó el celular con fuerza. Respiró hondo. Y en lugar de responder, grabó otro video. Al final, dijo sonriendo, sí, vendo dulces. Y sí, voy a seguir mostrándolo, porque a quien no se le ve, no se le recuerda. Esa frase pegó. Algunas seguidoras comenzaron a usar el hashtag Dulce con Historia. Alguien sugirió, ¿por qué no les pones nombre a tus frascos? Y así nacieron los primeros sabores personalizados. Pastel de la esperanza, chocolate con fresa, pastel de recomienzo, limón con leche condensada, pastel guerrera, coco y chocolate con castaña. A las mujeres les encantó, se identificaban. Compraban más por apoyo que por el dulce. Mariana no se había dado cuenta, pero ya había creado algo más grande que un pastel. Estaba creando un símbolo, un motivo para que otras mujeres también creyeran en sí mismas. Al final del mes, cuando hizo las cuentas en su cuadernito, lloró. No era mucho, pero era la primera vez, en mucho tiempo, que lograba pagar todas las cuentas, y aún le sobró lo suficiente para comprarle un juguete nuevo a su hija. Sofía eligió un micrófono de plástico rosa. De camino a casa, le dijo en voz baja a su mamá, ¿ahora somos ricas? Mariana rió, una risa tímida, todavía incrédula, pero respondió, no, hija, somos fuertes, y eso vale más. El problema de crecer vendiendo solo en el barrio es que llega un momento en que todo el mundo ya lo ha probado, y fue exactamente eso lo que le pasó a Mariana. El boca a boca dio resultado, sí, pero en menos de 2 meses, los encargos comenzaron a disminuir. No porque el producto fuera malo, al contrario, era porque el barrio era demasiado pequeño para el sueño que ella cargaba. Se dio cuenta de eso un viernes soleado. Había preparado 12 pasteles, esperando el movimiento del fin de semana. Vendió 3. Los otros 9 se quedaron en la nevera. Y conforme pasaba el tiempo, abría la puerta y los miraba como si mirara un recordatorio de que el mundo es cruel incluso con quien lo intenta. Al final del día, tomó una bolsa y salió con su hija por la calle, de casa en casa, tocando las palmas, ofreciendo, «Buenas tardes, acabo de hacer pastel en frasco. Está bien fresco. Hoy lo estoy vendiendo más barato». La mayoría respondió con una sonrisa sin gracia. «Hoy no, chica, gracias. Ya comí demasiados dulces esta semana. Déjalo para mañana». Volvieron a casa con 6 frascos en la bolsa. Sofía preguntó, «Mami, ¿ya nadie quiere nuestros pasteles?». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier deuda. Mariana respiró hondo. Se pasó la mano por la frente sudada y respondió, «Sí que los quieren, solo que todavía no saben que los quieren». Esa noche, tomó una decisión difícil. Iba a grabar un video, diferente.
Encendió una luz sencilla en la cocina, puso el celular en un vaso de vidrio, de pie, improvisando un trípode, y comenzó a hablar mirando directamente a la cámara. No fue sobre el pastel, fue sobre ella. Hola, mi nombre es Mariana, soy la mamá de Sofía. Vivo aquí en el barrio desde hace más de 10 años, y hace 2 meses empecé a vender pasteles en frasco para mantener a mi hija. Pero no es solo eso lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando demostrar que, incluso sin apoyo, incluso escuchando toda la vida que no tengo perfil para los negocios, puedo crear algo que sustente mi casa, que le dé orgullo a mi hija y que además endulce el día de la gente. No estoy aquí para pedir nada. Estoy aquí para mostrar lo que es posible. Creo que cuando una mujer se levanta, levanta a otras con ella. Gracias a quienes han estado conmigo hasta ahora. Y si nunca lo has probado, tal vez hoy sea el día. Publicó el video en su perfil de Instagram, esta vez en el feed, y se fue a dormir. Cuando se despertó el sábado por la mañana, el celular se estaba trabando de tantas notificaciones, miles de vistas, 200 comentarios, gente etiquetando a amigas, compartiendo en sus stories. ¿Viste a esta mujer? ¡Qué ejemplo! En menos de 3 horas, recibió 47 pedidos. 47. Tuvo que salir corriendo a comprar más frascos, más ingredientes, más cucharas. Le llamó a su vecina, le pidió ayuda para cuidar a su hija por unas horas. Le llamó a su prima, que sabía usar hojas de cálculo, y le pidió socorro para organizar los pedidos. Lo que comenzó con una venta tímida en WhatsApp se convirtió en un pequeño caos, de esos buenos, que te hacen reír mientras corres por la casa tratando de entender cómo fue que todo cambió. El lunes, una página de noticias local hizo una publicación. Emprendedora y madre soltera transforma pasteles en frasco en un símbolo de superación. En la publicación, usaron una foto de ella sosteniendo los frascos con su hija en brazos. El pie de foto era sencillo. No era falta de talento, era falta de oportunidad. Y allí, algo hizo clic. Ya no se trataba solo de un pastel, se trataba de resistencia, de quienes son subestimadas desde el principio, pero no se rinden, de probar, primero a sí misma y después al mundo, que nadie tiene derecho a decirte quién puedes ser. Y Mariana finalmente comenzó a creer que ella no era del hogar, ella era de donde quisiera ser. La semana siguiente al video viral, la cocina de Mariana se convirtió en una pequeña línea de producción. La batidora funcionaba todo el día, el horno encendido sin parar, frascos siendo lavados, secados, etiquetados. Montó un portapapeles con los pedidos, separó los sabores en cajas e hizo un cuadrito en la pared con los horarios de entrega. Improvisado, todo con cinta adhesiva y papel, pero era la central de Dulce con Historia. No tenía un congelador industrial, ni una encimera de acero inoxidable, pero tenía una cosa que no se compraba en ninguna tienda: garra. En los primeros días, entregaba en bicicleta, con una bolsa térmica en el manillar. Después, comenzó a pagarle a un amigo de la familia que era repartidor con una parte de las ventas. Él aceptó ayudarla. Dijo que su historia lo había conmovido. Hay algo ahí, Mari. Este negocio va a llegar lejos. Ella sonreía, pero todavía con los pies en la tierra. Ya había aprendido a no entusiasmarse demasiado pronto. Aún así, algo comenzó a suceder que no esperaba. Otras mujeres empezaron a enviarle mensajes pidiendo consejos. Hola, Mari. Yo también estoy tratando de vender brownies. ¿Crees que debería publicar un video? ¿Puedes enseñarme cómo calculaste el precio de tu pastel en frasco? ¿Cómo hiciste para promocionarte sin parecer que estás presumiendo? Respondía a cada una por una, sin un guión, sin una fórmula mágica. Solo empecé a mostrar. Fui cometiendo errores, fui intentándolo de nuevo, pero no me detuve. Esas conversaciones encendieron una idea. ¿Y si creara un grupo? Un lugar para que estas mujeres intercambiaran ideas, apoyo, consejos. El domingo, creó un grupo en WhatsApp, Madres que Emprenden. De verdad, en 3 días, el grupo tenía 87 mujeres. Una vendía empanadas, otra hacía tejido. Había manicuristas, empleadas domésticas, artesanas, costureras, todas con una cosa en común: habían sido subestimadas, y lo estaban intentando de todos modos. Mariana se convirtió en una especie de madrina involuntaria del grupo, y aquello le hizo bien. Le recordaba de dónde había empezado, y la ayudaba a no olvidar que todavía tenía mucho camino por delante, porque, a pesar del éxito inicial, los desafíos apenas comenzaban. Con el volumen de pedidos creciendo, comenzó a tener dificultades que nunca había enfrentado. Faltaban frascos,
El proveedor se retrasaba. Un cliente se quejó de que recibió el sabor equivocado. Otro pidió un reembolso porque el dulce se derritió en el transporte. Volvió a llorar, no de fracaso, sino de agotamiento. Casi se dormía de pie. Apenas podía jugar con su hija. La casa vivía desordenada. Le dolía la espalda. Y para empeorar, una mujer de la ciudad, conocida por tener una pastelería elegante en el centro, comenzó a lanzarle indirectas públicamente. Hoy en día, cualquiera cree que puede ser empresaria solo con un celular y una batidora. Mariana se enteró de eso por una clienta. Tragó saliva. Dolía. Dolía porque era exactamente el tipo de juicio que había escuchado toda su vida. Pero esta vez, en lugar de retroceder, hizo lo que sabía hacer. Lo mostró. Grabó un nuevo video. Esta vez, mostrando el caos de la cocina, mostrando las cajas apiladas, a su hija jugando en el suelo, los frascos etiquetados con bolígrafo. Y dijo: no tengo una tienda con vitrina, no tengo un letrero, ni siquiera tengo un congelador grande todavía, pero tengo clientes todos los días, tengo gente que vuelve, tengo mujeres que recomenzaron porque vieron mis videos, y tengo una hija que duerme con la barriga llena, gracias a esto. No soy una empresaria de revista, pero estoy construyendo mi negocio, un frasco a la vez, y para mí, eso ya es un éxito. El video explotó de nuevo, esta vez con aún más fuerza. Perfiles grandes lo compartieron, influencers lo elogiaron. Una empresa de empaques se puso en contacto ofreciendo frascos con descuento a cambio de publicidad. Una periodista local pidió una entrevista, y allí Mariana se dio cuenta. Ya no se trataba de demostrarles a los otros, ahora se trataba de seguir demostrándose a sí misma, que la vida no es sobre tener perfil, es sobre crear tu propio camino, y seguir, incluso cuando nadie cree. La entrevista fue corta, media hora sentada en una cafetería prestada, hablando con una reportera de un blog regional. Mariana no sabía posar, sudaba, se arreglaba el pelo a cada momento, hablaba con pausas largas, tratando de organizar sus pensamientos, pero la periodista lo entendió todo. El texto salió 2 días después con el título La exama de casa, que transformó frascos de pastel en independencia. El reportaje circuló, más de lo que ella imaginaba. Fue a parar a un grupo de empresarios de la ciudad. Enseguida, un evento de emprendimiento local se puso en contacto. Era un panel sobre negocios de impacto femenino. Querían que ella diera una charla. Mariana casi se niega. Pensó en decir que no sabía hablar en público, que era solo una pastelera. Pero su hija escuchó la llamada y soltó: «¿Vas a ir, verdad, mami? Quiero verte en el escenario». Y fue. El día del evento, tomó un autobús con antelación, con un frasco en la mano, como regalo. Llevaba una blusa sencilla, jeans, zapatillas viejas. En la credencial improvisada estaba escrito: Mariana Santos, fundadora de Dulce con Historia. Cuando subió al escenario, el público era un mar de blazers y tacones altos. La mayoría allí nunca había lavado un molde en su vida. Mariana sujetó el micrófono con ambas manos, miró al fondo, respiró y habló como quien le cuenta su historia a una amiga. Contó del divorcio, del «lo tuyo es el hogar», de los primeros pasteles que no vendió, de las lágrimas lavando una cuchara, de los videos grabados con vergüenza, del primer pedido que salió mal, de las críticas veladas y de las mujeres a las que levantó con ella. Dijo: «Yo no vengo de una empresa, vengo de la falta de opciones, y tal vez por eso mismo nunca pensé en rendirme». Silencio en la sala. Después, aplausos. No era un carisma ensayado, era verdad cruda, y la verdad tiene un poder que ningún discurso alcanza. Al final de la charla, una mujer del público, empresaria, con el pelo recogido, perfume caro, se le acercó y le dijo: «No tienes idea del impacto de lo que dijiste aquí hoy. Me hiciste recordar a mi madre. Ella hacía pasteles en el porche y nunca fue reconocida. Gracias por eso». Mariana sonrió, pero en el fondo pensaba: ¿por qué solo ahora ven el valor que tenemos? ¿Por qué solo después de que sangramos, probamos, nos cansamos, nos escuchan? Esa misma semana, otro hito. Una cadena de tiendas de utensilios de cocina se puso en contacto ofreciendo una colaboración. Querían hacer una línea de frascos con la marca Dulce con Historia, un lote de prueba. Ella no entendió bien los términos de la propuesta, así que llamó a una de las mujeres del grupo de WhatsApp, Elo, que ya había estudiado administración. Elo le explicó todo, la ayudó a revisar el contrato, e incluso fue con ella a la reunión. Fue entonces cuando Mariana entendió lo que estaba construyendo. No era un negocio, era una comunidad,
Mujeres que, como ella, se cansaron de ser subestimadas. Y aún así, o tal vez por eso, estaban empezando algo. El viernes, mientras empacaba pedidos con su hija ayudando a tapar los frascos, Mariana recibió un mensaje que lo detuvo todo. «Hola, soy Paulo. No sé si te acuerdas de mí. Estudiamos juntos en la secundaria. Vi tu historia. Felicidades. Abrí una cadena de cafés recientemente aquí en el estado. Quería conversar sobre poner tu dulce en nuestras tiendas. Paulo, el mismo Paulo que, años atrás, se rió de ella cuando dijo que soñaba con tener una tienda de postres. El mismo que dijo, deberías casarte con un pastelero entonces». Mariana se quedó mirando el nombre en la pantalla por unos segundos. Después respondió, «Claro, podemos conversar, pero ahora como proveedores asociados, no como excompañeros». La respuesta fue seca, pero necesaria. Era el comienzo de una nueva versión de sí misma, una que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ella sabía lo que tenía, y sabía lo que valía, y eso ya no tenía vuelta atrás. El negocio había salido de la cocina, literalmente. Después de la propuesta de Paulo, él mismo, el excompañero que se burló en el pasado, Mariana cerró el primer contrato real de su vida, un lote semanal de 80 frascos, distribuidos entre 3 sucursales de su cafetería, y lo más simbólico, no aceptó el valor que él propuso de primera. Hizo cuentas, calculó el margen, el costo de entrega, el desgaste de la producción, y por primera vez miró a los ojos a alguien con dinero y dijo, «Ese valor no cubre ni mi dignidad. Si quieres los frascos es por tanto». Él aceptó, y salió de la reunión riendo, diciendo que le gustaban las mujeres con carácter. Ella no sonrió, porque ahora, a diferencia de antes, ya no necesitaba un elogio para existir. La semana siguiente, alquiló un pequeño local en la parte trasera de un salón de belleza que llevaba años cerrado. Era minúsculo, sin ventana, pero tenía un fregadero, un enchufe y una vieja mesa de acero inoxidable que el antiguo dueño olvidó allí. Pagaba 500 reales al mes y llamaba al lugar la fábrica de los sueños. Su hija, Sofía, colgó un dibujo en la pared con crayones. Un sol sonriendo, 2 pasteles con ojos y brazos, y una frase escrita con letras torcidas. «Mamá es la jefa». En la nueva cocina, Mariana comenzó a producir con más control. Compró una balanza mejor. Invirtió en etiquetas con código. Comenzó a registrar los sabores que más se vendían. Creó un Google Drive con hojas de cálculo. Y finalmente, se registró como microempresaria. Ahora era formal. Tenía un registro fiscal. En teoría, era empresaria. Pero en la práctica, el peso aumentó. Más pedidos, más responsabilidad, más exigencia. Lo que antes era un negocio de supervivencia, ahora se convertía en algo más técnico. Había plazos, logística, impuestos, clientes con expectativas altas y una competencia que comenzó a mirarla de reojo. Una de ellas, una pastelera tradicional de la ciudad, soltó en Instagram: «Hay gente que crece en Internet, pero no dura 6 meses con las facturas». Mariana no respondió, solo respiró y usó la rabia como combustible. Solo que una noche, el cuerpo le pasó factura. Volvió de la producción con un fuerte dolor de cabeza, la vista borrosa y las manos temblorosas. Se dejó caer sentada en el sofá y se quedó allí por horas, inmóvil, con su hija durmiendo en su regazo. Era cansancio acumulado, era miedo de crecer demasiado, porque crecer, para quien viene de abajo, no es solo gloria. Es el riesgo de perderlo todo, de quemarse, de equivocarse, de autosabotearse. Esa noche, lloró en voz baja y pensó, ¿será que era mejor haberme quedado solo con los frascos del barrio? Pero enseguida, recordó a la mujer que era meses atrás, aquella que no tenía ni para un dulce para su hija, que lloraba lavando moldes, que aceptaba humillaciones porque creía que no tenía opción. Esa Mariana ya no existía, y para honrar eso, necesitaba seguir adelante. Decidió, entonces, hacer algo grande, ir a Internet de verdad. Hizo el primer anuncio pagado de su vida. 30 reales de impulso en Instagram. Un video sencillo, con el texto: «No necesitas ser perfecta, solo necesitas empezar. Yo empecé con 2 frascos. Hoy mantengo a mi hija con dulces y valor. ¿Y tú? ¿Qué vas a esperar?». El anuncio se hizo viral en varias ciudades cercanas. Llegaron mensajes, pedidos, invitaciones. No podía atenderlos a todos. Era hora de crecer de nuevo. Y por primera vez, alguien sugirió: «Mari, ¿ya has pensado en convertir esto en una franquicia?». Se quedó helada.
¿Franquicia? Ella, que vendía pasteles en un vaso de vidrio meses atrás, se rió al instante. Pero la pregunta se quedó, dando vueltas en su cabeza por días. Y por primera vez, Mariana se encontró pensando en algo impensable antes. ¿Y si de verdad puedo? La palabra franquicia quedó resonando en su cabeza por días. Mariana la repetía en voz baja, sola en la parada del autobús, lavando los platos, acostando a su hija. Franquicia. Sonaba como algo lejano, frío, demasiado empresarial para alguien que empezó vendiendo dulces para pagar la factura de la luz, pero también sonaba como una posibilidad, como un impacto, porque si más mujeres tuvieran lo que ella había construido, tal vez ellas también dejarían de pedir permiso para vivir con dignidad. No quería convertirse en una chef famosa. Quería ser parte del punto de inflexión en la vida de otras Marías, Elos, Danis, Amandas, mujeres que cocinaban a escondidas, que vendían cosas buenas, pero sin apoyo, sin visibilidad, sin el valor de mostrarse. Así que decidió arriesgarse. Comenzó a investigar qué era una franquicia de verdad. No sabía nada. Vio videos en YouTube. Descargó PDFs gratuitos. Entró en foros. Era todo técnico, lleno de términos difíciles. Circular de oferta, tasa de regalías, plan de expansión. Parecía otro mundo, pero fue aprendiendo de la manera que sabía, preguntando. Le envió un mensaje a un contador de la ciudad. Él le explicó las cosas con paciencia. Mari, una franquicia es básicamente replicar lo que haces con un modelo que funcione. La marca ya es fuerte, ahora es armar el formato. Ella respondió, pero ¿y si no funciona? Él devolvió, seco. ¿Y si sí funciona? Eso fue suficiente. Armó un cuaderno con el paso a paso de la producción. Dividió todo en etapas. Creación del relleno, estandarización de los frascos, modelo de video para promocionar, hasta una frase de respuesta para clientes difíciles anotó. Era el comienzo de lo que llamó el manual dulce con historia, y para probar el modelo, eligió a alguien que ya estaba con ella desde el principio, a Elo, la amiga del grupo. Elo vendía brownies en el barrio vecino, pero siempre decía que soñaba con una marca de verdad. Mariana la llamó un martes por la noche. «Estoy lista. ¿Aceptas ser la primera unidad de mi franquicia?» Elo se quedó muda por unos segundos. Después lloró al teléfono. Y dijo que sí. Pasaron semanas armándolo todo juntas. Estandarizaron etiquetas, eligieron empaques, definieron el precio. Mariana no le cobró una cuota inicial. Solo quería que funcionara. Si esto sale bien, creamos un modelo para convertir esto en una multiplicación. El día de la inauguración de la Unidad 2, Elo grabó un video emocionada. Yo vendía dulces a escondidas. Hoy, vendo con orgullo, porque ahora tengo una marca, tengo un nombre y tengo a quien cree en mí. Gracias, Mari. El video alcanzó 120,000 vistas. Otras mujeres comenzaron a enviar mensajes. ¿Cómo hago para ser una franquiciada también? En 2 meses, surgieron 3 unidades más, todas en barrios periféricos, todas dirigidas por mujeres que habían sido subestimadas. Y Mariana comenzó a convertirse en un referente. Fue invitada a un panel estatal de emprendedoras. En la entrada del evento, vio su nombre en el banner al lado de empresarias con apellidos de revista. No sabía si reír o salir corriendo de allí. A la hora de su discurso, habló de lo que conocía. El problema no es que la mujer no sepa emprender. El problema es que nos enseñaron que teníamos que esperar permiso para intentarlo. El público se levantó para aplaudir. De vuelta a casa, sentada en el autobús lleno, con su hija durmiendo en su regazo y una bolsa de frascos vacíos en el suelo, Mariana pensó en todo. Recordó la primera crítica, la primera clienta, la primera noche sin dormir. Y en el fondo, sintió algo que nunca había sentido antes. Orgullo. Un orgullo limpio, sin miedo, sin falsa modestia. Un orgullo de haber construido algo real, algo que ahora ya no era solo de ella. Esa mañana de miércoles, Mariana se despertó con un mensaje que le heló el estómago. Era de un número desconocido. «Buenas tardes, Mariana. Soy Leticia, asistente de eventos del Grupo Almeida. Tendremos un encuentro regional de líderes del sector minorista el próximo mes y nos gustaría invitarla a ser una de las ponentes». Su nombre fue recomendado por uno de nuestros consejeros. No reconoció el nombre del grupo. Entró en el sitio web y se congeló. El Grupo Almeida era un holding famoso, dueño de centros comerciales, cadenas de tiendas, incluso un banco. Pero lo que realmente hizo que su corazón se acelerara fue ver el nombre del presidente del consejo, Alfredo Teixeira, su ex-suegro, el padre del hombre que un día la miró con desprecio y le dijo
en medio de la sala. Esta chica es buena para cuidar de la casa. Nada más. ¿Empresaria? Eso es para quien tiene la cabeza fría, sangre de negocios. En ese entonces, se había tragado el dolor y había salido de la sala en silencio. Ahora, él era el consejero del evento que la estaba invitando a dar una charla como ejemplo de liderazgo femenino. El mundo había dado la vuelta. No respondió al instante. Necesitó salir a caminar, a despejarse. Su cabeza hervía. ¿Sabrá que soy yo? ¿Me habrá recomendado sin darse cuenta? ¿Será alguna trampa? Pero en el fondo, sabía. Era real. Y por mucho que doliera, era demasiado simbólico como para rechazarlo. Era su momento de ocupar un lugar que le decían que no era para ella. La noche anterior al evento, apenas durmió. Escogió la ropa más sobria que tenía, un pantalón de vestir prestado, una blusa negra sin estampado. Se recogió el pelo, se puso un labial discreto. Su hija la miró y dijo: «Pareces rica». Ella rió, pero respondió con firmeza: «Parezco quien siempre he sido, solo que ahora lo están viendo». Llegó al evento sola, tomó su credencial, entró en la sala con el corazón disparado. En el escenario estaban sentados empresarios famosos, CEOs, herederos, y ella, la única mujer que empezó con frascos de dulce en una cocina apretada. Durante el panel, escuchó a otros ponentes hablar de métricas, escala, valoración. Cuando llegó su turno, respiró hondo y habló de lo que vivió. No crecí escuchando que era buena para los negocios, crecí escuchando que era demasiado buena, del hogar, y durante mucho tiempo lo creí, hasta que la necesidad golpeó y descubrí que lo que yo tenía no era perfil, era hambre, era valor, era una hija que alimentar y ninguna red que me sostuviera. Y fue entonces cuando emprendí, sin un plan de negocios, sin un inversionista, sin un MBA, solo con una idea, un celular y las ganas de no ser desechable. El público, antes adusto, guardó silencio. Después, palmas. Una mujer en la primera fila lloraba, y al fondo de la sala, un señor de traje, con el pelo blanco, la miraba fijamente. Era él, Alfredo, el padre de su exmarido, el hombre que un día dijo que ella nunca podría con nada. Estaba allí, lo vio todo, escuchó cada palabra. Al final del panel, bajó del escenario y fue directo al camerino improvisado. Tenía la cabeza caliente, sudando. La puerta se abrió. Era él. «Mariana, me has sorprendido». Ella no respondió de inmediato, solo lo miró, directamente. Él continuó: «Me equivoqué contigo. Has hecho lo que mucha gente aquí nunca ha hecho, crear algo de la nada. Y además levantaste a otras mujeres contigo». Ella respondió con calma: «No lo hice para demostrarte nada, lo hice para vivir. Pero si sirvió como prueba, también está bien». Él le extendió la mano. Ella se la estrechó, fría, formal, pero firme. En ese momento, ya no era la chica de la periferia. Era una mujer de negocios, una líder, una marca. Y él lo sabía. De camino de vuelta, sola en el taxi, no lloró, no sonrió, solo cerró los ojos y respiró hondo. Había vencido, sin gritar, sin implorar, sin hacer un show. Había vencido a su manera. Después del evento, el nombre de Mariana comenzó a circular fuera del estado. Un portal de noticias importante publicó un reportaje con el título «De madre soltera a creadora de una red de dulces con propósito». Usaron una foto de ella sonriendo con su hija en brazos, las dos con delantal. El texto se hizo viral. Comentarios emocionados, menciones de otras mujeres. Las invitaciones comenzaron a llegar de ciudades que ella ni conocía. Charlas, mentorías, entrevistas. Era como si el mundo entero se hubiera despertado y hubiera decidido prestarle atención de repente. Pero, en medio de todo eso, volvió el miedo. Mariana nunca soñó con ser famosa. No se veía como una influencer. Solo quería pagar sus cuentas, darle una vida mejor a su hija, hacer algo que tuviera sentido. Ahora, había gente hablando de inversión ángel, franquicia internacional, escala nacional. Se detuvo, pensó, y hizo lo que siempre había hecho desde el principio. Llamó a las mujeres del grupo. Reunió a las franquiciadas un sábado. Una reunión en la placita, cada una llevando un frasco de dulce, papel y bolígrafo. Se sentó en el medio y las miró a los ojos a todas. «No quiero que esto se convierta en una máquina. Quiero que siga siendo un puente, una forma de sacar a las mujeres de la invisibilidad. Si vamos a crecer, que sea con un propósito. Si vamos a lucrar, que sea compartiendo». Ellas estuvieron de acuerdo.
y allí decidieron algo que ninguna marca de la ciudad había hecho antes. Parte de las ganancias de cada unidad se destinaría a formar a nuevas emprendedoras. Cada mes, una mujer de la comunidad recibiría apoyo completo para montar su propia producción. Nació el proyecto Dulce con Futuro. La primera becaria fue una empleada doméstica que hacía postres al final de su jornada. Después vino una vendedora de tienda. Después, una abuela que cuidaba sola de 3 nietos. Mariana comenzó a grabar videos contando estas historias. No era sobre ella, era sobre todas. Los videos alcanzaban millones de vistas. La gente lloraba, compartía, comentaba. En una entrevista, le preguntaron cuál fue el mayor desafío de emprender. Respondió al instante: no fue la falta de dinero, fue tener que reaprender a creer en mí misma después de años de escuchar que no servía. Después de eso, el reportero guardó silencio, solo asintió con la cabeza. La gente esperaba que Mariana hubiera cambiado mucho, pero en esencia seguía igual. Todavía le gustaba tomar café en el balcón, todavía entregaba los frascos de vez en cuando para ver la sonrisa de las clientas, todavía dormía tarde respondiendo mensajes de mujeres que querían una oportunidad, solo que ahora tenía voz, tenía un equipo, tenía una marca, tenía una historia y, sobre todo, tenía respeto, algo que el dinero nunca compró, pero que su valor construyó. Mariana ya no era la mujer que no servía para emprender, era un referente, era un nombre citado en las aulas, era una inspiración para quienes ni sabían por dónde empezar. Y aún así, cada vez que alguien le preguntaba cómo hizo todo aquello, ella siempre decía lo mismo: solo empecé. Era un martes cualquiera. Mariana estaba en la producción, con el delantal sucio de chocolate, riéndose con el sobre una clienta que pidió un frasco de dulce a las 7 de la mañana. El celular vibró. Era una notificación de Instagram. Alguien había etiquetado el perfil de la marca en una publicación. La abrió. Una escuela secundaria estaba haciendo una feria de profesiones. En el panel destacado, su nombre. Una alumna escribió: hoy aprendimos sobre mujeres que transforman. Estudiamos la historia de Mariana Santos. Un día, yo también quiero emprender como ella. Mariana leyó ese texto 5 veces. Se sentó en la silla de la cocina, se quitó el delantal con calma y se quedó mirando al techo. La ficha le cayó lentamente. Ella, que ya había vendido dulces en la acera para no atrasarse con el alquiler, ahora era un referente de clase. Ella, a la que llamaron soñadora, del hogar, demasiado buena, ahora era estudiada como un ejemplo de fuerza. Recordó el primer frasco, el primer no, la primera humillación, la primera clienta que se rió, y a su hija, preguntando si ya eran ricas. Hoy la nevera estaba llena, la escuela de su hija estaba pagada, el alquiler estaba más que al día. Pero eso nunca fue lo más importante. Lo más importante era saber que otras mujeres, al escuchar su historia, dejaban de pedir disculpas por intentarlo, dejaban de aceptar poco, dejaban de esconderse. Esa noche, grabó un video sencillo, sentada en la misma cocina de antes, con la misma voz tranquila de siempre. Dijo así: si estás escuchando esto y dudando de ti, lo entiendo. Yo ya fui esa mujer. Creí que no era para mí, que los negocios eran cosa de gente fría, de gente de traje. Pero entonces entendí que emprender es solo una forma de luchar, de existir, de no aceptar ser olvidada. Así que empieza, aunque sea con 2 frascos, aunque sea con miedo, pero empieza, porque tal vez no seas tú la que no sirve, tal vez sea el mundo el que aún no ha aprendido a verte. Lo publicó, se fue a dormir, sin importarle los me gusta, sin pensar en los números, porque ahora Mariana ya sabía quién era, y ya no necesitaba que nadie le dijera lo contrario. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.